La vida, a menudo, nos sorprende con giros inesperados, y para la familia Pereira, esta verdad se manifestó de la manera más cruda. Roberto y Ana Claudia, un matrimonio común en Latinoamérica, vivían el día a día como millones de personas, trabajando incansablemente, criando a sus dos pequeños, Lucas, de 7 años, y la dulce Elena, de 4. Su anhelo más profundo era una existencia serena, libre de la constante preocupación por las facturas y los compromisos económicos. Sin embargo, como una marea implacable, las deudas comenzaron a crecer a un ritmo alarmante, superando con creces sus ingresos. Al principio, era solo una pequeña incomodidad, un ajuste aquí y allá. La tarjeta de crédito se convirtió en un salvavidas temporal, una compra hoy, otra mañana para sortear el mes. Pero lo que empezó como una ayuda discreta, pronto se transformó en una avalancha incontrolable. Un arreglo inesperado del auto, los gastos médicos urgentes de Elena tras una crisis de asma, los útiles escolares de Lucas. Cada imprevisto era empujado hacia el límite de sus tarjetas, y antes de que pudieran comprender la magnitud del problema, se encontraron ahogados en una deuda que superaba los $328,000 en tarjetas de crédito. Cada llamada de cobranza se sentía como un puñal en el corazón de Ana, acelerando su pulso hasta el límite. Evitaba responder números desconocidos mientras Roberto fingía no ver las notificaciones que inundaban su celular. Las noches, una vez refugio de descanso, se convirtieron en un tormento silencioso. Cuando los niños dormían, se sentaban en la sala, sumidos en un mutismo pesado, intentando desesperadamente encontrar una salida a aquel abismo financiero. El aire de su hogar se había vuelto denso, cargado de una ansiedad que se había instalado como una compañía constante. La paz que alguna vez reinó en su casa había sido usurpada por la preocupación. Las discusiones comenzaron a surgir, no por falta de amor, sino por la abrumadora frustración. Roberto se sentía un fracaso como proveedor, un peso insoportable sobre sus hombros. Ana, por su parte, cargaba una culpa silenciosa por no haber logrado controlar las finanzas familiares. Las noches de insomnio se volvieron una rutina implacable. Ambos oraban, clamaban a Dios por una solución, pero el cielo parecía permanecer en un silencio sepulcral, inalcanzable. Fue en un domingo lluvioso, cuando la desesperanza parecía más profunda, que algo completamente inesperado ocurrió, un evento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Ana, inmersa en la tarea de limpiar un viejo armario en el pequeño cuarto trasero de la casa, se topó con un tesoro olvidado. Entre cajas de fotografías antiguas y papeles amarillentos, sus dedos tropezaron con un cuaderno de tapa dura, visiblemente desgastado por el paso del tiempo. Al abrirlo, en la primera página, escrita a mano con una caligrafía familiar, se leía un título que la dejó sin aliento: Oración de Salomón para la prosperidad. La letra era inconfundiblemente de su abuela, doña Lourdes, una mujer de profunda fe que siempre insistía en que la Biblia guardaba secretos que solo los más atentos lograban discernir. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Con manos temblorosas, hojeó el cuaderno y descubrió que, junto a la oración, había anotaciones detalladas. Estas explicaban que el texto se basaba en un pasaje específico de las Escrituras, donde Salomón, el hombre más rico y sabio que jamás existió, hablaba sobre la importancia de pedir sabiduría y justicia, y cómo estas virtudes atraían riquezas y honor. Su abuela describía cómo esta oración había sido un pilar para generaciones de la familia, en momentos de gran necesidad, y que siempre, sin excepción, había resultado en respuestas rápidas y milagrosas. Cuando Roberto regresó del trabajo, encontró el cuaderno abierto sobre la mesa. La curiosidad lo invadió y comenzó a leer. Lo que descubrió no era simplemente una petición de dinero, sino un clamor profundo por alinearse con la voluntad divina, para que todo aquello que estuviera bloqueado en el ámbito espiritual fuera liberado y manifestado en el mundo físico. Y había una anotación peculiar que capturó su atención. Haz esta oración durante 4 días consecutivos, siempre a la misma hora, con fe inquebrantable y gratitud sincera, y no se lo cuentes a nadie hasta que recibas la señal. La pareja quedó perpleja. Era como si aquel cuaderno hubiera aparecido en el momento exacto,
una intervención divina. Sin embargo, al mismo tiempo, un cierto temor los invadió. ¿Y si era solo una coincidencia? ¿Y si nada cambiaba? Con una deuda tan abrumadora y las llamadas de cobranza golpeando a su puerta, sabían que no tenían más alternativas. O creían con todo su ser, o se hundían definitivamente. En los ojos de Ana, Roberto vio una chispa que no había percibido en mucho tiempo. Ella le dijo con una convicción que lo conmovió: «Siento que esta es nuestra respuesta. Siento que Dios nos está entregando una llave». Y en ese instante, aunque sin saber lo que les depararía el futuro, decidieron seguir cada detalle de las instrucciones de la oración de Salomón. Lo que aún no sabían era que, 4 días después, todo en sus vidas daría un giro radical, una transformación que desafiaría toda lógica. Si usted, al igual que ellos, cree firmemente que Dios sigue obrando milagros financieros en nuestros días, le invito a escribir en los comentarios: «Yo creo y recibo». Declare esto públicamente como un acto de fe, porque las palabras tienen un poder inmenso, y cuando son liberadas con convicción, mueven el cielo a nuestro favor. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Roberto y Ana se sentaron a la mesa con el cuaderno de tapa dura. La lluvia seguía cayendo afuera, su murmullo constante casi como un telón de fondo para el momento sagrado que estaba a punto de comenzar. Se miraron a los ojos. Ya no había espacio para la vacilación. Era el momento de actuar. Ana leyó en voz alta la introducción que su abuela había escrito. Esta oración es para aquellos que reconocen que la solución no proviene de la fuerza de su propio brazo, sino del favor de Dios. Es para quien acepta que la sabiduría es más preciosa que el oro, pues quien la posee encuentra el camino hacia la riqueza y la paz. Esas palabras parecían trascender el tiempo, como si doña Lourdes estuviera allí con ellos, infundiéndoles ánimo. Roberto, quien en los últimos meses solo había podido pensar en plazos interminables y tasas de interés asfixiantes, comenzó a sentir un alivio inusual, como si por unos minutos el peso de los $328,000 y la constante amenaza de la deuda dejaran de aplastar sus hombros. Antes de comenzar la oración, Ana sugirió que hicieran algo que estaba anotado en las instrucciones: separar un momento de gratitud antes de pedir cualquier cosa. Esto le pareció extraño a Roberto. Después de todo, ¿qué había para agradecer con tantas cuentas atrasadas y una situación tan precaria? Pero confió en Ana y la siguió. Cerraron los ojos, se tomaron de las manos y comenzaron a enumerar sus bendiciones: la salud de sus hijos, el techo sobre sus cabezas, el empleo que aún sostenía parte de sus gastos, los pequeños momentos de alegría que, a pesar del caos, se resistían a desaparecer. Fue en ese preciso instante que Roberto percibió algo profundamente poderoso. Se habían enfocado tanto en el problema que habían dejado de ver lo que aún poseían, y ese cambio de perspectiva comenzó a encender una llama dentro de él, una chispa de esperanza. El cuaderno explicaba que la oración de Salomón no era una fórmula mágica, sino un alineamiento del corazón y la mente con la sabiduría divina. Salomón, al convertirse en rey, no pidió riquezas, victorias o fama. Él pidió entendimiento para gobernar con justicia, y fue precisamente esa petición la que abrió las puertas a toda su prosperidad. Si oramos solo pidiendo dinero, es como colocar un balde agujereado debajo del grifo, dijo Ana con una claridad sorprendente. Pero si pedimos sabiduría y dirección, Dios no solo nos da el agua, sino un reservorio entero para almacenarla. Roberto asintió con la cabeza, comprendiendo la profundidad de aquella verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que existía un camino real para escapar de aquella prisión financiera que los asfixiaba. Las instrucciones también indicaban que la oración debía hacerse con la Biblia abierta en el pasaje de Proverbios 3, para reforzar la promesa divina. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de toda tu renta, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ana tomó la Biblia, la abrió en el texto y la colocó en el centro de la mesa. La atmósfera en la cocina cambió drásticamente. El aire parecía más ligero, casi como si una presencia invisible los envolviera. Los niños dormían profundamente en la habitación contigua, y por un instante,
El sonido de la lluvia se mezcló con una paz que ninguno de los dos podía explicar. El reloj marcaba las 22:00 horas, el horario que habían elegido para orar durante los 4 días. El cuaderno insistía en mantener siempre la misma hora, pues esto creaba disciplina espiritual y mostraba constancia ante Dios. Antes de pronunciar la primera palabra de la oración, Roberto respiró hondo y, con la voz embargada por la emoción, dijo: «Señor, no estamos aquí solo para pedir que las deudas desaparezcan. Estamos aquí para pedir que nos enseñes a vivir como hijos, a administrar como mayordomos y a recibir como herederos de tu reino». Ana comenzó a llorar, pero no era de tristeza, sino de un profundo alivio. Era como si en ese instante toda la desesperación que los había consumido estuviera siendo reemplazada por una esperanza inquebrantable. No sabían cómo ni cuándo, pero tenían la certeza de que algo fundamental había comenzado a cambiar. Terminaron la primera noche de oración con una paz extraña para quienes aún tenían casi $1/300,000 en deudas. Guardaron el cuaderno, cerraron la Biblia y se fueron a dormir, con una nueva luz en sus corazones. Al día siguiente, algo sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a manifestarse. No fue dinero cayendo del cielo, sino pequeñas oportunidades y señales que se presentaban en su camino. Un antiguo cliente de Roberto lo llamó para concertar una reunión, un contacto que no esperaba. Ana encontró en su correo electrónico una propuesta de trabajo temporal a la que se había postulado meses atrás y que había olvidado por completo. Y, curiosamente, uno de los bancos acreedores los contactó, ofreciendo una renegociación de la deuda con condiciones inesperadamente favorables, casi milagrosas. Con el corazón más confiado, se prepararon para el segundo día de oración. Y cada vez que repetían las palabras de la oración de Salomón, sentían como si estuvieran abriendo un espacio para que lo imposible comenzara a suceder en sus vidas. En la mañana del segundo día de oración, la familia Pereira se despertó con una energía renovada, diferente. No era porque las deudas hubieran desaparecido, aún no, pero algo profundo en sus corazones había cambiado. Con cada repetición de la oración de Salomón, la sensación de desesperación que los había oprimido estaba siendo reemplazada por una convicción silenciosa, como si el propio Dios estuviera sosteniendo sus manos en medio de la tormenta que los había azotado. Roberto, quien antes se levantaba con el estómago revuelto por la preocupación, esta vez se levantó de la cama más temprano, preparó el café y esperó a Ana y a los niños en la cocina con una sonrisa. Cuando ella llegó, él le dijo con una certeza que la sorprendió: «No sé cómo explicarlo, pero estoy seguro de que esta situación no va a durar mucho más». El segundo día comenzó con una sorpresa tangible. ¿Recuerdan aquel cliente antiguo que había llamado? Pues bien, cerró un contrato de servicio con Roberto que no solo cubriría una parte significativa de sus cuentas, sino que también abriría puertas para otros trabajos importantes. No era la solución total a sus problemas, pero era un paso concreto y poderoso hacia la libertad financiera, y decidieron agradecer por esto en voz alta durante la oración de aquella noche, reconociendo la mano de Dios en cada detalle. Por la tarde, Ana recibió un mensaje de una amiga con la que no hablaba desde hacía años. Esta amiga le ofreció una vacante de trabajo remoto que pagaba muy bien y que podía realizarse en los horarios en que Ana cuidaba de los niños, lo que le permitía conciliar su vida familiar con la profesional. Era otra pieza del rompecabezas que comenzaba a encajar, pero lo más impresionante aún estaba por venir. Al finalizar el segundo día de oración, Roberto y Ana recordaron una instrucción crucial del cuaderno: estar atentos a las señales y actuar rápidamente cuando una oportunidad se presentara. La oración, comprendieron, no sustituía la acción. Por el contrario, preparaba el camino para que la acción tuviera resultados multiplicados, bendecidos. Para el tercer día, la rutina de la familia ya había experimentado una transformación notable. Se despertaban con una lista de motivos para agradecer, anotaban cada pequeño avance y por la noche, se reunían nuevamente en la mesa de la cocina con la Biblia abierta para repetir la oración. Los niños, curiosos, comenzaron a preguntar qué estaban haciendo sus padres. Y de una manera sencilla y profunda, Roberto les explicó: «Estamos hablando con Dios,
y pidiéndole que nos enseñe a cuidar nuestro dinero y nuestra vida de la manera correcta. En ese día, Ana tuvo un momento particularmente conmovedor. Mientras lavaba los platos, sintió una voz suave y clara dentro de ella, que le decía: «Estás pidiendo riquezas, pero lo que yo quiero es enseñarte a vivir en abundancia». No era una frase que ella hubiera inventado. Venía con una fuerza y una paz que nunca antes había sentido. Una revelación divina que trascendía sus expectativas. En el cuarto día, las señales se volvieron aún más evidentes, innegables. Uno de los bancos que los había estado presionando implacablemente por la deuda, envió una notificación informando que una parte del saldo deudor había sido regularizada. Lo más curioso era que ellos no habían realizado ningún pago en toda esa semana. Roberto llamó inmediatamente a la central de atención al cliente, y después de minutos de espera, la operadora confirmó que un proceso de auditoría interna había detectado cobros duplicados y que ese valor sería retirado de su deuda. Era como si el cielo hubiera comenzado a reescribir la historia financiera de aquella familia, borrando el pasado y abriendo un nuevo capítulo. Y cuanto más oraban, más percibían que el milagro no estaba ocurriendo solo en su extracto bancario, sino profundamente dentro de ellos. La ansiedad disminuyó drásticamente, la esperanza se disparó, y hasta la relación del matrimonio mejoró, fortaleciéndose en la fe compartida. Entendieron que la oración de Salomón era mucho más que pedir prosperidad. Era abrir el corazón para recibir la estrategia de Dios, para vislumbrar caminos que antes parecían invisibles y para caminar con valentía, incluso cuando el escenario aún no era perfecto. Aquella noche, antes de dormir, Roberto miró a Ana con una expresión de profunda convicción y le dijo: «Siento que mañana será diferente». «¿Por qué?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Porque ya lo está haciendo», respondió él con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Ya no somos la misma pareja que comenzó esta oración hace 4 días. Nuestra fe ha crecido, y sé que Dios honra a quienes permanecen firmes en Él». Ana sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Ella sabía que en el próximo encuentro a la mesa, algo aún más especial y revelador iba a suceder. La oración que estaban haciendo estaba a punto de volverse aún más profunda y transformadora. Y en el fondo de sus corazones, ambos sentían que aquel sería el punto de inflexión definitivo en sus vidas. No estaban simplemente repitiendo palabras, estaban abriendo una puerta espiritual, una conexión directa con lo divino. Y del otro lado de esa puerta, había algo que cambiaría no solo sus finanzas, sino el destino entero de la familia Pereira. Y fue exactamente lo que sucedió la noche siguiente, una noche que quedaría grabada para siempre en su memoria. En aquella quinta noche la familia Pereira se reunió en la mesa, como de costumbre, pero había algo diferente en el ambiente. Un silencio profundo, casi sagrado, envolvía la cocina. Los niños ya estaban acostados, y solo Roberto y Ana permanecían allí, con la Biblia abierta en el libro de Primero Reyes capítulo 3, donde se narra cómo Salomón, siendo aún joven, no pidió a Dios riquezas, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Ana miró a su esposo y le dijo con una voz llena de emoción: «Siento que hoy es la noche en que vamos a hablar con Dios de una manera que nunca antes lo hemos hecho». Roberto asintió, tomó el cuaderno donde había anotado la oración y leyó en voz alta, con una solemnidad que llenaba el espacio: «Esta es la oración de Salomón para la prosperidad. No debe ser repetida mecánicamente, sino sentida. Cada palabra debe estar cargada de fe y de verdad». Se levantaron, se tomaron de las manos y, con los ojos cerrados, comenzaron a clamar con una voz unísona que resonaba en el silencio de la noche: «Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, así como tu siervo Salomón se arrodilló ante tu altar, yo también me postro hoy delante de ti. No vengo solo a pedir riquezas, sino sabiduría para usar con honor los recursos que tú ya has preparado para mí. Padre, tu siervo Salomón comprendió que la verdadera prosperidad nace del entendimiento y de la obediencia. Por eso, derrama sobre mí el mismo espíritu de discernimiento que derramaste sobre él. Abre mis ojos para ver oportunidades donde otros solo ven crisis. Abre mis oídos para escuchar tu voz.
incluso en medio del ruido de las preocupaciones. Así como le dijiste a Salomón, «¿Porque pediste sabiduría y no riquezas? Yo te daré ambas. Yo también te pido, dame la sabiduría primero y, junto con ella, la prosperidad abundante para sostener a mi familia, ayudar a los necesitados y glorificar tu nombre. Declaro que la escasez ya no tiene poder sobre mi casa. Declaro que las deudas están siendo canceladas, las puertas están siendo abiertas y los caminos están siendo nivelados delante de mí. Declaro que tu bendición está sobre el trabajo de mis manos y que todo lo que toque se multiplicará. Señor, recibo ahora, por la fe, la llave de la provisión que viene de tu trono. Recibo ideas, estrategias y conexiones divinas que me llevarán a un nuevo tiempo. Rechazo todo pensamiento de miseria y limitación y me revisto de la mentalidad de abundancia que proviene de ti. Que tu gloria sea vista en mi vida, que tu provisión sea testimonio para muchos, y que todos sepan que tú, Señor, eres Dios fiel para cumplir cada promesa. Así como Salomón construyó un templo majestuoso para tu presencia, yo quiero construir una vida que sea un templo vivo, donde tú habites y reines. Gracias, Padre, porque ya está hecho en el mundo espiritual, y pronto lo veré con mis propios ojos en la tierra. Oro y declaro en el nombre de Jesús que así será. Amén. Cuando terminaron de orar, Roberto y Ana sintieron un peso inmenso salir de sus almas. Era como si una traba, una barrera invisible, hubiera sido retirada. Un silencio profundo se apoderó del ambiente, pero no era un vacío. Era un silencio cargado de una paz inmensa, una serenidad que nunca antes habían experimentado. Ana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio y una gratitud desbordantes. Siento que Dios ya está moviendo las piezas, Roberto. Siento como si Él ya hubiera respondido, dijo ella, con la voz entrecortada por la emoción. Y él, con una fe renovada, respondió, entonces vamos a continuar. Vamos a orar así todos los días hasta que las deudas dejen de existir y la abundancia sea nuestra nueva realidad. Y así, noche tras noche, repitieron la oración de Salomón, no como un ritual vacío o una mera repetición, sino como un encuentro íntimo y transformador con Dios. Y como pronto verían, los milagros comenzaron a suceder a una velocidad que, hasta el día de hoy, les resulta difícil de explicar, una manifestación tangible de la fidelidad divina. Si esta oración de Salomón ya ha sido capaz de encender en usted una nueva esperanza, imagine lo que sucederá cuando tenga acceso a todos los secretos que la Biblia guarda sobre la prosperidad, revelados de forma clara y práctica. Existe un conocimiento que, por siglos, permaneció oculto y que ha sido reunido en el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia para alcanzar la riqueza. En este contenido, usted descubrirá principios espirituales que no suelen ser enseñados desde los púlpitos, pero que transformaron la vida de reyes, profetas y hombres de fe a lo largo de la historia. Son pasos reveladores que van mucho más allá de una única oración. Son estrategias profundas para multiplicar lo que ya posee, cambiar la forma en que el dinero fluye hacia usted y romper cualquier ciclo de escasez que haya aprisionado su vida hasta ahora. Cierre los ojos por un momento e imagínese viviendo sin preocupaciones financieras. Véase despertando cada día, sin el miedo a las cuentas, sin ese peso en el pecho que las deudas traen consigo. Imagine poder proveer para su familia con total tranquilidad, invertir en sus sueños más anhelados, ayudar a quienes lo necesitan y además, tener paz para disfrutar cada conquista, cada bendición. Esta no es una promesa vacía, es la aplicación práctica de los principios que el propio Dios dejó establecidos, pero que muchos nunca comprendieron totalmente. Y ahora, este conocimiento está disponible para usted. Y lo mejor de todo, en este momento, el libro se encuentra en una promoción especial e imperdible, pero no basta con saber que existe. Es crucial entender a fondo lo que contiene para poder aplicarlo y ver los resultados rápidamente en su vida. Por eso, le invito a hacer clic ahora mismo en el video que aparece en su pantalla. En él, le explicaré detalladamente todo el contenido de este libro, cada revelación, y cómo puede comenzar a usarlas hoy mismo para transformar su vida.
No deje pasar esta oportunidad única que puede cambiar su destino financiero y espiritual para siempre.